Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street una semana más. Esta semana ha sido totalmente trepidante en los mercados. Hemos visto muchísima volatilidad y ha sido totalmente contrario a lo que quizás podíamos pensar que podía pasar después de esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa. Hemos visto cómo se siguen manteniendo altos los tipos de interés, cómo se siguen subiendo. Hemos visto cómo han dicho que es muy probable que se sigan subiendo en los siguientes meses y aún así el mercado ha continuado subiendo con mucha fuerza. Pero ojo, porque en la sesión del viernes vimos en Estados Unidos cómo al final se dio la vuelta al mercado. Vamos a ver por qué estaría pasando todo esto, porque si suben los tipos el mercado sigue avanzando con bastante fuerza y porque el viernes vimos ese giro en su cotización. Va a ser un vídeo muy interesante y vamos a comentar todo esto después de la introducción. ¿Qué vamos a ver también? Pues veremos todas las acciones que me habéis pedido a lo largo de la semana a través de las redes sociales. Veremos también esas 5 acciones de la lista top internacional y por último veremos también la acción sorpresa de esta semana. Así que como os digo, va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a intentar dar un poquito de claridad a lo que estamos viviendo ahora mismo y de lo que nos podría esperar los siguientes meses. Así que no os lo podéis perder porque va a ser muy interesante. Vamos al lío. Bueno, pues antes de comenzar a ver los gráficos y a ver dónde nos encontramos ahora mismo, vamos a comentar un poquito qué es lo que ha pasado esta semana y vamos a darle un poquito una explicación a todo esto que estamos viendo. El miércoles vimos esa subida de los tipos de interés en Estados Unidos, que fue del 0,25, y además dijo Powell que es probable que haya otras 2 subidas más, lo que no especificó de cuánto podrían ser estas nuevas subidas, pero sí que iba a haber probablemente 2 subidas más. Y también en Europa se subió el tipo de interés un 0,5 situándose en el 3% y además también adelantaron que dan por hecho que va a haber otra subida mínimo del 0,5 porque la inflación todavía es muy alta y hay que tener en cuenta que tanto en Estados Unidos como en Europa la inflación subyacente todavía no ha empezado a remitir. Esto parece que les está preocupando demasiado a los bancos centrales y por eso tiene la intención de seguir manteniendo los tipos de interés. Y bien, hasta aquí todo correcto. Lo que también hacían hincapié es que la situación actual de la economía es bastante buena. Entonces, el inversor, el mercado, lo que saca en claro de todo esto es que, vale, no va a pasar nada y aunque suban los tipos de interés, lo que nos están diciendo que van a subir no va a causar un daño fuerte en la economía. Es decir, sí que es verdad que podríamos entrar en un tiempo de un crecimiento más lento, un soft landing, como se está comentando en Estados Unidos, pero en el momento que se rebaje la inflación, pues esto vamos a despegar de nuevo y aquí no pasará nada. Siempre y cuando han matizado también el Banco Central Europeo y Estados Unidos que con las subidas de tipo que tienen planeadas hasta ahora se consiga reducir la inflación. Y aquí estaría el problema, porque lo que están comentando ahora mismo es que la situación económica es muy buena y mientras sea muy buena pueden seguir subiendo los tipos de interés. Entonces, si vemos que se va reduciendo esa inflación con la subida actual, no habrá ningún problema. Pero aquí hay que tener en cuenta dos variantes ahora mismo. La primera, que con la subida de tipos que estamos viendo ahora mismo no sea suficiente y que tengamos que subir los tipos bastante más y esto al final acaba repercutiendo de forma negativa en la economía, o que las economías se mantengan muy pero que muy fuertes, no veamos ni una pequeña corrección y aquí se permita a los bancos centrales incluso la opción de subir los tipos de interés mucho más. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver por qué el mercado se ha comportado así esta semana. Primero veíamos las subidas de tipos, eran lo que se esperaba tanto en Estados Unidos como en Europa y esto el mercado se lo ha tomado bien porque era lo que ya se esperaba y además vemos cómo la situación económica se mantiene en esa línea constante de crecimiento que parece que no va mal. Los datos de empleo son buenos, no son excesivamente buenos y además el PIB vemos como de momento no estaría entrando en una zona bastante peligrosa, sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa ya vemos una señal de cierto miedo. Entonces, ¿qué ha provocado todo esto? Pues subidas muy fuertes en las bolsas. Si antes se pensaba o estábamos cotizando en el año 2022 que las subidas de tipos provocaban caídas fuertes en las bolsas, pues ahora parece que no, porque parece que la situación económica es bastante buena. Es decir, el mercado está obviando que podamos ver una situación económica adversa después de la subida de tipos. ¿Y qué pasó el viernes? A última hora en Estados Unidos para que el mercado se diera la vuelta y viéramos caídas muy fuertes en el oro, viéramos caídas muy fuertes en las materias primas y viéramos caídas muy fuertes también en las bolsas de Estados Unidos, que pasaron del verde a un rojo bastante intenso. Pues bien, salió el dato del empleo en Estados Unidos y el dato del empleo fue excepcional, muchísimo mejor de lo esperado. ¿Y esto por qué se lo tomó mal las bolsas? Porque están mandando un aviso a los bancos centrales
en este momento de Estados Unidos, a la Fed, de que cuidado porque como son tan buenos los datos económicos, todavía no pasaría nada si subiéramos muchísimo más los tipos de interés, pero el mercado sabe que si subimos mucho los tipos de interés, al final va a crear un problema muy gordo en la economía. Y es lo que comentábamos la semana pasada, estamos hiper mega endeudados ahora mismo. Y al final, una subida de un 5% de los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa de un 4% va a acabar provocando un problema muy fuerte en la economía, antes o después. Lo hemos comentado 1000 veces. Mínimo tarda 9 meses en causar efecto en la economía estas subidas de tipos de interés. La primera fue en Estados Unidos en marzo y fue una subida muy pequeña. En Europa empezó en verano y ya es cuando empezó en Estados Unidos también en verano a ver esas subidas de los tipos de interés más fuertes. Es decir, hasta el mes de marzo no tendría ya clarísimamente esa repercusión en la economía. ¿Qué está pensando ahora el mercado después de ver esos datos del empleo? Que cuidado, porque si ahora tenemos esos datos del empleo que nos permite subir mucho más los tipos de interés y la Fed o el Banco Central Europeo no tienen en cuenta que esto puede crear un problema a los 9 meses o un año y se permiten que antes de que venga ese problema subir mucho más los tipos de interés y se pasen de frenada con esa subida de tipos, al final puede que no sea un soft landing y sea una caída muy fuerte en los mercados. Por eso el comportamiento que hemos visto esta semana. En principio parecía que todo iba estable, pero en ese momento en el que veíamos que los datos de empleo eran muy buenos, pues le está diciendo a la Fed, sube los tipos de interés lo que quieras, que no se debilita el empleo. Y esto le daría una carta blanca a la Fed para subir los tipos de interés hasta donde fuera necesario para reducir la inflación. Por eso el mercado se lo tomó muy mal. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues lo primero que debemos tener en cuenta es que si en un primer momento vemos que la economía se empieza a debilitar, pues esta regla de 3 podríamos pensar que sería buena noticia y las bolsas podrían subir, que es lo que se estaba cotizando ya a finales de 2022, porque los tipos de interés no van a subir con tanta fuerza. Pero cuidado porque en el momento que esos datos económicos pasen de ser muy buenos a buenos y luego empiecen ya a ser peores y muy malos, en el momento que empiecen a ser peores y muy malos, si llegamos a este punto, puede que tengamos una bomba de relojería, porque tendremos los tipos de interés muy altos, puede que la inflación no se haya reducido del todo y además estemos en un momento de recesión, como ya por ejemplo se está viendo en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Por lo tanto, cuidado porque este podría ser el final de lo que nos encontramos ahora mismo tanto en Europa como en Estados Unidos y esto provocaría caídas muy fuertes, sin lugar a dudas, en las bolsas. Lo decíamos la semana pasada, estamos en unas economías hiper mega endeudadas y los tipos de interés han subido como nunca. ¿Cómo no va a crear un problema económico todo esto? Es evidente que al final algo va a pasar. ¿Qué pasa? Que estamos ahora en una situación de que oímos mucho ruido en los mercados, pero nos seguimos manteniendo dentro. Y quiero, antes de comenzar con los gráficos, poneros un ejemplo, una historia, yo creo que os la he contado alguna vez, que contaba un profesor que tuve en la universidad y que nos comentaba temas de la bolsa de vez en cuando, y lo que nos venía a decir que él en su pueblo, para que sepamos cómo funciona un pánico en las bolsas. En su pueblo, cuando eran las fiestas, pues había los típicos encierros y por la mañana, en el encierro que había habido, se había escapado un toro. Y todo el mundo estaba luego durante el día diciendo, anda, pues ha escapado un toro, pues no sabemos si habrán encontrado el toro, pero bueno, la gente como estaban de fiesta, pues seguían por ahí, nadie se preocupaba, la plaza mayor del pueblo llena de gente, nadie ya se preocupaba del toro, pero todos tenían el run run de la cabeza de que había un toro suelto por ahí. Pues a alguien se le ocurrió la genial idea de, mientras está todo el mundo en la plaza mayor del pueblo pasándose de maravilla, decir, ¡el toro! ¿Y qué pasó? Que la gente huyó en espantada total, todo el mundo uno encima de otro, las señoras mayores de 90 años pegando brincos de 2 metros para subirse a las ventanas, la gente salió despavorida. Y esto es lo que puede provocar un pánico en las bolsas si lo llevamos al terreno bursátil. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo todo el mundo está de fiesta, estamos viendo la euforia total que estamos viendo en las últimas semanas de los mercados. Es espectacular la subida que estamos viendo en algunos sectores, en el tecnológico en Estados Unidos, en el bancario en Europa, es brutal. Y ahora todos estamos en esa fiesta, pero todos tenemos el run run de cuidado porque la deuda es muy alta, estás viendo los tipos de interés y esto puede provocar un problema muy gordo. En el momento que salga una noticia que diga, ojo, este es el problema, puede que todo el mundo intente salir en pánico de donde se encuentra ahora mismo y esto provoque una caída muy fuerte en las bolsas. Así que mucho cuidado, acordaros de esto porque si llega un momento crítico o ese run run se convierte en una cierta realidad, el pánico puede ser absoluto. Bien, pues después de ver la sensación que tenemos ahora mismo con la economía, la situación que tenemos
en los mercados, es el momento de entrar a analizar los gráficos. Y la verdad que la situación en algunos índices ha cambiado bastante respecto a la semana pasada, pero ha habido otros en las que no ha cambiado tanto. Vamos a comenzar con el IBEX 35 y si os acordáis lo que comentábamos la semana pasada, decíamos que en el gráfico diario podríamos apreciar un hombro cabeza a hombro. Aquí tendríamos el primer hombro, aquí tendríamos la cabeza de ese hombro y aquí tendríamos el segundo hombro. ¿Y hasta dónde lo proyectábamos ahora mismo en el gráfico? Pues fijaros que si cogíamos aquí el recorrido y lo proyectábamos al alza, ¿dónde situamos el objetivo de este hombro cabeza a hombro? Pues fijaros que hasta la zona en la que ha hecho máximos esta semana, zona que ha tocado y la cotización ha corregido. Por lo tanto, podríamos decir que esa proyección de hombro cabeza a hombro habría llegado a su máximo, es decir, ahora que podríamos ver una corrección. Y ahora vámonos al gráfico semanal, porque en el gráfico semanal podríamos ver también otro hombro, cabeza, hombro, con mayor proyección al que podríamos ver quizás en el gráfico diario. ¿Y hasta dónde podría irse este hombro, cabeza, hombro? Vamos a verlo ahora mismo. Fijaros que la proyección llegaría aproximadamente hasta el gap que tiene abierto en 2020. Es decir, cuidado porque podría ser una proyección muy alta del gap. Aquí verás una proyección muy fuerte del hombro cabeza hombro en el semanal. Es verdad que si quizás le ponemos justo en el techo del segundo hombro, pues estaría un poquito por debajo. Pero como vemos, todavía le podría quedar muchísimo recorrido al alza, como le quedaba la semana pasada, como comentamos, al gráfico diario, y que esta semana ha alcanzado esa zona. Y bien, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre el hombro cabeza hombro del diario y el hombro cabeza hombro del semanal? Pues si nos fijamos en el semanal, lo normal, cuando es un hombro cabeza hombro, es un retesteo hasta el techo de ese hombro, es decir, a la base, porque es un hombro cabeza hombro invertido, es decir, un retesteo hasta la zona de los 8.400 puntos y a partir de aquí completar el movimiento. Pero no hemos visto ese retesteo, ha seguido tirando al alza el IBEX 35. Por lo tanto, para confirmar ese hombro cabeza hombro, deberíamos ahora ver una corrección hasta los 8.400 puntos y volver a repuntar con mucha fuerza y subir hasta los 9.600, entre los 9.600 y los 9.800 puntos en el gráfico. Si os fijáis en el gráfico diario, vamos a quitar esto para que no nos aparezca también en el gráfico diario. Si vamos al gráfico diario, pues vemos como en este caso sí que hubo ese retesteo, lo comentábamos la semana pasada, fijaros. Y de ahí que ahora se haya cumplido también ese hombro cabeza a hombro. Por lo tanto, ahora perspectiva que tenemos en el IBEX 35, creo en mi opinión que deberíamos ver una corrección bastante importante. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 8.400 puntos, que es, si os fijáis, este sería la zona de los dos hombros a la que debería corregir de ese hombro cabeza a hombro en el semanal. Se quedaría muy cerca de la media 70 sesiones, de hecho la perdería, pero puede que sea para luego continuar al alza. Y aquí en esta zona es donde estaría la clave. ¿Por qué estaría la clave en esta zona? Porque si aquí la zona de los 8.400 puntos se mantiene la corrección del IBEX 35 y vemos que vuelve a repuntar con mucha fuerza como lo ha hecho desde el mes de enero, pues activaría ese hombro cabeza a hombro en el gráfico semanal y ojo porque la proyección alcista sería fortísima. Pero si ahora volvemos al gráfico semanal que no se mantiene sobre la zona de los 8.400 puntos, pues fijaros que el IBEX 35 podría volver a esa directriz bajista que teníamos en el gráfico durante los últimos meses. Es decir, podríamos volver a esas caídas que teníamos en el largo plazo. Por lo tanto, mucho cuidado ahora mismo, porque aquí estará la clave. Si nos poníamos en el gráfico diario, veíamos otra directriz más en el corto plazo que habría comenzado desde el mes de junio de 2021. Fijaros, en la zona de aquí, podríamos decir que podría mantenerse la subida. Por lo tanto, sería un poquito más abajo, pero más o menos estaría en la misma zona. Lo vemos mucho mejor en el gráfico semanal. La clave, evidentemente, los 8.400 puntos. No debe perder esa zona. Si vemos que se mantiene esa zona y vuelve a repuntar, sería buenísimo porque rompería esa directriz bajista
como ya lo está haciendo ahora, pero la consolidaría como resistencia y ojo porque la subida podría ser muy importante. Si vemos que la pierde, pues ¿qué hubiéramos tenido durante todo el movimiento de enero? Una falsa ruptura al alza, sería muy mala señal y podríamos ver caídas muy fuertes. Es decir, ahora lo importante es no adelantarse al mercado. Es probable que veamos una corrección, pero esa corrección no significa que volvamos a caer con mucha fuerza. Para saber que el mercado va a continuar la directriz bajista de 2021 debe perder los 8.400 y caer en esa zona con mucha fuerza. Va a buscar nuevos mínimos hasta la zona de los 7.000 puntos. Vámonos con el DAX y lo vamos a ver en el gráfico semanal porque lo vamos a ver mucho mejor la situación actual. Marcábamos esa zona clara de resistencia a los 15.000 puntos y esta semana que hemos visto que la ha superado con muchísima fuerza. Fijaros la pedazo de la verde que ha dejado y se ha quedado, fijaros, a apenas un 5% de la zona de máximos históricos. Esto es una auténtica barbaridad. Vemos el RSI en el semanal poquito en la zona de sobrecompra, un poquito de sobrecompra, es decir, no habría que descartar ver una corrección. La clave, ¿dónde va a estar? Pues en un primer momento que se mantenga sobre la zona de los 15.000 puntos, que está bastante cerca de la zona actual. Y si pierde esta zona, no habría que descartar una corrección hasta la media móvil de 70 sesiones, que fijaros aquí ya actuó como soporte. Si ponemos la directriz alcista que veníamos viendo desde septiembre, vemos que coincidiría con esa zona de los 15.000 puntos. Es decir, aquí cuidado porque si pierde la zona de los 15.000 puntos rompería esta directriz alcista. Es decir, pondría ya en riesgo la zona clave para mantenernos al alza. Pero no hay que descartar, como decimos, una corrección hasta la media de 70 sesiones. Y de hecho, si cae hasta esta zona, imaginaos que vuelve a repuntar y vuelve a corregir un poquito, podemos decir ahora mismo que tendríamos la mitad de ese hombro, cabeza, hombro, que sea una mala señal porque volveríamos a caer. Pero si se apoya la media 70 y vuelve a repuntar y vuelve a atacar la zona de los 15.000 puntos, pues puede que haber perdido esta directriz en un primer momento hubiera sido una trampa bajista, hacernos pensar que vamos a corregir con mucha fuerza y luego repuntar de nuevo y puede que directamente se fuera a la zona de máximos. Por lo tanto, zona clave en el DAX, primero los 15.000 puntos ahora mismo. Segundo, zona clave que no debemos descartar y que ya si la pierde volveríamos perfectamente a las caídas que veníamos viendo durante todo el año 2022, la zona de la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en los 14.100 puntos. Fijaros que si trazamos la directriz bajista en el DAX, ahora mismo una corrección hasta ella para apoyarse y luego volver a repuntar, como por ejemplo lo que comentamos, el IBEX 35 sería una caída muy seria porque nos podríamos ir incluso hasta la zona de los 11.500 puntos y puede que después de una caída así continuemos con la caída ya mucho más fuerte. Así que bueno, creo que primero debemos valorar la zona de los 15.000 y la media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal. Vamos a continuar con el Dow Jones y esta semana le hemos visto muy lateral. Hemos visto como el S&P en Europa los índices se movían con mucha volatilidad, pero el Dow Jones se ha mantenido bastante estable. ¿Por qué? Porque tiene muchas acciones defensivas que no se han comportado muy bien. Estamos viendo caídas cuando veíamos, por ejemplo, el año pasado que se comportaban muy bien. Y ahora que el mercado parece que repunta, estas acciones empiezan a corregir un poquito. Esto es señal de que puede que todo ya se empiece a debilitar y las subidas que estamos viendo en las tecnológicas, sobre todo en Estados Unidos, sean más especulativas que otra cosa. Por ejemplo, en el Dow Jones, en el gráfico semanal, vemos cómo no ha conseguido mantenerse sobre la zona de los 34.000 puntos. Lo hacía durante la sesión del viernes, pero después de esa caída tan fuerte que veíamos en la última parte de la sesión, pues ha conseguido cerrar justo en la zona de los 34.000 puntos, donde tendríamos esa zona de resistencia. Por lo tanto, cuidado, porque estas rupturas al alza podrían haber sido una ruptura en falso y eso sería mala señal. Pero creo que la zona más importante, y que todos podéis ver clarísimamente, es la media de 70 sesiones. Fijaros que es la que ha apoyado la cotización, la corrección importante que veíamos en diciembre. Por lo tanto, ahora hay que vigilar esta zona. Si ahora viéramos una corrección hasta aquí y pierde la media 70 sesiones, mucho cuidado porque si trazamos la directriz bajista, podríamos ver cómo podría volver a ella de nuevo y continuar con las caídas. Pero si por el contrario vemos que vuelve hasta la directriz bajista y vuelve a repuntar al alza, pues sería simplemente un movimiento de consolidación de nueva tendencia alcista y podríamos continuar marcando máximos y mínimos crecientes hasta irnos de nuevo a máximos históricos en el gráfico. El siguiente de los índices es el Nasdaq y estaba volando durante toda la semana. Lo ha hecho fenomenal. Fijaros en el gráfico diario la subida que hemos tenido. Y el viernes, aunque parecía que habría mal, porque habíamos visto unos resultados malos de Amazon, Alphabet y Apple, al final parece que se iba recuperando, incluso llegó a cotizar en verde, pero a partir de las 4, 3 y media de la tarde, cuando veíamos ese dato del empleo,
veíamos una corrección muy importante. Fijaros que al final cerró con una caída de casi el 2%. Esta vela que dejó es feísima y además fijaros el pedazo de volumen que tenía. A mí esto me huele bastante mal. Si además nos fijamos en el gráfico semanal, que su principal resistencia está en la media 70 sesiones y prácticamente ha cerrado en ella, como veíamos justo aquí en la última subida de agosto, pues cuidado porque esto podría ser una señal de que ha habido una soltada espectacular y que podríamos continuar cayendo. Quizás sea el índice que está más claro dentro de una tendencia bajista ahora mismo. ¿Por qué? Por la corrección que veíamos el viernes en la última parte de la sesión. Por lo tanto, ahora, ¿qué podríamos experimentar? Pues una corrección para dar continuidad a esa caída de final del viernes. ¿Hasta dónde? Pues la zona clave que debemos vigilar es la media móvil de 200 sesiones, que fijaros que aquí actuó como soporte. Si se mantiene sobre ella, podría mantenerse el alza y continuar con una tendencia de máximos y mínimos crecientes. Pero si la pierde, mucho cuidado porque podría volver hasta los 10.770 puntos, donde tendría los mínimos de los últimos meses de octubre y noviembre y diciembre. Y esto sería muy, pero que muy mala señal, podría continuar a la baja. Fijaros en todos los índices el volumen que hemos tenido esta semana en el IBEX, en el DAX, en el Dow Jones, en el Nasdaq y bueno, veremos en el SP. ¿Esto qué significa? Pues podría ser una señal muy buena de continuidad alcista, pero después de ver la soltada que hubo en la última parte de la sesión del viernes, me da bastante que pensar, porque puede ser que hayan estado acumulando durante toda la semana haciendo pensar a los inversores que nos vamos a mantener al alza y luego al final sea una trampa para ver correcciones muy importantes esta semana y ese volumen tan fuerte marque que las manos fuertes se han ido de las cotizaciones en la sesión del viernes. Y bueno, por último vamos a ver el SP, que es uno de los índices que más importante está siendo para los análisis y para ver la situación que tenemos en las bolsas en los últimos meses. Y vemos cómo clarísimamente tenía una directriz bajista que había roto en las dos últimas semanas, incluso ha roto también la media móvil de 70 sesiones y se ha mantenido con bastante fuerza al alza. Fijaros cómo se ha frenado ahora mismo la subida en esos máximos que veíamos en la semana del 22 de agosto, una zona muy importante. Fijaros si lo vemos en el gráfico diario, es más llamativo aún. Fijaros en esta zona de aquí, donde tenía justo por encima ese gap sin cerrar y ahora es cuando ha comenzado a corregir. Además, fijaros también la feísima vela que dejó el viernes con bastante volumen. El jueves también lo iba haciendo muy bien y al final corrigió un poquito. Es decir, son señales que a la última parte de la sesión el mercado se ha limpiado y eso no me acaba de convencer. Lo hemos visto mucho durante esta semana. Y bien, en el gráfico semanal que debemos valorar ahora mismo, pues todo indicaría que ahora mismo podríamos ver una corrección, fijaros, hasta el techo de la directriz bajista. Y no sería mala señal si volvemos hasta él y a partir de aquí repuntamos con fuerza. Sería una clara señal de continuidad alcista, de seguir marcando nuevos máximos y mínimos crecientes en el gráfico y nos podría mandar de nuevo a esa zona que tenemos en los 4.350 puntos aproximadamente. Hasta estos máximos que teníamos en la semana del 15 de agosto. Pero si por el contrario corrige hasta el techo de la directriz bajista y continúa cayendo, pues sería muy mala noticia porque lo que habríamos tenido aquí sería una trampa alcista. Es decir, ahora mismo la situación que tiene el SP es muy parecida a la que teníamos la semana pasada, porque ya la había roto esa directriz bajista y esta semana se ha mantenido con fuerza al alza. Y si el cierre de la sesión del viernes hubiera sido bueno, quizás pensaríamos que se podría ir del tirón en esa zona de los 4.300 puntos. Pero el cierre del viernes fue muy feo. Aquí ha habido algo que no nos hemos enterado de verdad. Y la soltada puede haber sido muy fuerte en esa última parte después del dato del empleo, que simplemente creo que han aprovechado ese dato para barrer el mercado. Y esto puede dar continuidad esta próxima semana, que sea cuando veamos esa corrección a esa directriz bajista. Y ahí, como decimos, va a estar la clave en el SP500, estará la clave en el Nasdaq, en esa media móvil de 200 sesiones, estará en el Dow Jones también en ese techo de la directriz bajista, estará en el DAX para ver si se mantiene también sobre esos 15.000 puntos o incluso corrija hasta la media 70 y se mantiene sobre ella. Y estará también en el IBEX 35 para ver si ahora corrija hasta esa zona que marcamos, esos 8.400 puntos, si se mantiene sobre ella. Por lo tanto, esta semana y la siguiente puede que sean semanas clave porque no vamos a ver la fortaleza de este mercado alcista hasta que no veamos una verdadera corrección y veamos si esos cimientos que se han ido formando en esa subida se mantienen de verdad o simplemente se están tambaleando y al final se acabará derrumbando el edificio, que es la buenísima tendencia alcista que venimos viendo desde octubre.
Bien, pues vamos con vuestra sección, que es la sección donde analizamos las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. Esta semana me habéis pedido 10 acciones y son las que vamos a analizar en el día de hoy. Vamos a comenzar con la primera de todas ellas, que es Almiral. Vamos a poner el gráfico diario y vemos cómo clarísimamente está dentro de una tendencia bajista desde mitad del año 2021. Clarísimamente vemos cómo últimamente cuando rebota se choca contra la media móvil de 70 sesiones, vemos que ha formado una especie de suelo alrededor de los 8,75 y ahora podría estar formando, fijaros, una cuña en la zona actual. Por lo tanto, ahí es donde puede estar la clave ahora mismo de la cotización de Almiral, de ver si rompe esta cuña al alza. Si viéramos que la rompe al alza, ¿cuál podría ser el siguiente objetivo? Pues fijaros que podría estar en la media móvil de 200 sesiones, que anteriormente también había actuado como resistencia. Por lo tanto, el objetivo sería los 9,74. Ahora mismo quizás sería un poquito menos si van pasando las sesiones. En la última sesión de la semana, la del viernes, vimos un volumen muy alto, por lo que nos hace pensar que quizás la semana que viene podría mantenerse al alza y atacar esa media móvil de 200 sesiones. Si por el contrario vemos que no consigue mantenerse por encima de la cuña que hemos marcado en el gráfico y no marca nuevos máximos crecientes por encima de los que veíamos esta semana, pues puede que acabe cayendo de nuevo hasta la zona de los 8,75 y esta zona es muy importante de soporte. La zona que marcamos aquí en los 8,75, si la pierde pues podría dar continuidad a las caídas y marcar nuevos mínimos en el gráfico. La siguiente de las acciones es AXA y hemos visto una subida espectacular en el gráfico. Lo estamos viendo al igual que en el sector bancario, también en el sector seguros hemos visto subidas muy importantes. Y fijaros cómo ahora mismo podríamos decir que en el gráfico diario tendríamos una divergencia, fijaros, entre los anteriores máximos en el RSI y en la cotización, pero no me acaba de convencer a mí esto de marcar divergencias con tanta diferencia en días. Por lo tanto, vamos a obviarlo, pero lo vamos a tenerlo ahí en la cabeza por si acaso vemos que la cosa se empieza a complicar. Lo que sí que podemos tener en cuenta es que veamos una subida muy fuerte desde principios de año que ahora parece ralentizarse. Y fijaros en el volumen de la caída que veíamos en la sesión del viernes. Esto es una señal muy mala que nos indicaría una corrección muy importante. ¿Hasta dónde? Fijaros, clarísimamente hasta la zona de 27 euros y medio. Es una zona que anteriormente había actuado como resistencia. Fijaros cómo el movimiento podría ser muy parecido al que veíamos ahora. Después de una subida importante, vemos cómo se va ralentizando, al igual que ahora, y al final acaba cayendo hasta esa zona de los 27,50 anteriormente. Fijaros que corrigió hasta el anterior techo que tenía septiembre y ahora podría hacer lo mismo hasta la zona de 27,50. Mientras se mantenga sobre esta zona y sobre la media móvil de 70 sesiones, podría continuar dando continuidad en el gráfico a la subida. Por lo tanto, a partir de esta zona, si vemos que se mantiene sobre ella, podría continuar marcando nuevos máximos y mínimos crecientes en el gráfico. Fijaros cómo también en el MAC tendríamos esa posible divergencia con la cotización. Y también fijaros como en el MAC estaríamos muy cerca de dar señal de venta, que nos indica que podríamos ver una corrección las siguientes sesiones. La siguiente de las acciones es Berkeley y fijaros la fortísima subida. La analizábamos cuando estaba ya en la subida y comentábamos que la zona, creo que estaba por aquí cuando la analizamos, que la zona objetivo estaba alrededor de los 0,255 porque era su anterior resistencia. A partir de esta zona, la siguiente zona clave estaba en los 0,31, superó los 0,25 y hemos visto cómo se ha marchado directa hasta los 0,31 y aquí parece que sí ha tomado un descansito. Fijaros cómo el volumen de momento ha sido mucho más fuerte con la subida que con la corrección y de momento de hecho parece que se mantiene sobre esa media móvil de 6 sesiones. Por lo tanto, ahora no habría que descartar que consiguiese mantenerse al alza. Es decir, podemos buscar un nuevo ataque hasta la zona de los 0,31, fijaros. Y aquí puede estar la clave. ¿Por qué? Porque si vemos que de nuevo el volumen entra con muchísima fuerza, como veíamos aquí, pues podría irse hasta la siguiente zona objetivo en los 0,35. Pero si vemos que el volumen es más bajo que el que veíamos en esta subida, pues cuidado porque puede ser una última subida trampa para caer y perder prácticamente todo lo ganado. Habrá que tener en cuenta esa zona de los 0,255 que podría actuar como soporte. Ahora sí que es verdad que también podríamos llegar a ver mayores correcciones, pero también habría que vigilar esa zona de los 0,25. Incluso si ahora viéramos una corrección, fijaros, hasta los 0,255,
no sería una señal de que ya nos vamos a hundir. Me gustaría menos la señal de un ataque primero, de nuevo a los 0.31, dejar una divergencia aquí, con muy poquito volumen, y caer de nuevo hasta la zona de los 0,255, eso ya no me gustaría tanto, pero si ahora mismo es una corrección hasta los 0,255, que no la perfora y vemos que intenta repuntar de nuevo, pues cuidado porque podría de nuevo mantenerse al alza y simplemente haber formado un mínimo creciente en el gráfico. La siguiente de las acciones es Grupo San José y hemos visto una caída muy fuerte durante esta semana. Veamos cómo a finales de la semana anterior se chocaba contra una zona clarísima de resistencia en el gráfico y aquí pues no ha dudado su cotización y ha corregido con fuerza. Estamos viendo en otras acciones como revienta las resistencias ahora mismo y luego veremos ya si corrigen, pero en el caso de Grupo San José lo ha hecho muy bien y al tocar la resistencia ha corregido hasta la media móvil de 70 y 200 sesiones que ya frenó la caída en el mes de diciembre. Ahora es un momento muy importante en su cotización porque si vemos que se mantiene sobre la zona actual, que además estaría en una zona de soporte, los 4,10 que anteriormente actuaban como resistencia, podría dar continuidad a esa tendencia alcista y seguir marcando máximos y mínimos crecientes. Si vemos que ahora se mantiene al alza, como decimos, y supera esos máximos de los 1,45 donde se ha frenado hace 2 semanas, pues podría poner el siguiente objetivo en esa zona de los 4,75. Sería ya bastante diferente si ahora vemos que en la corrección da continuidad la próxima semana y pierde la zona de las medias de 70 y 200 sesiones y cae hasta la zona de los 3,79, 3,80. ¿Por qué? Pues porque aquí fijaros que también podríamos ver una divergencia entre las últimas subidas. Fijaros. Y la cotización, vamos a marcarlo así, lo que nos indicaría que estaríamos posiblemente en una divergencia que al perder la media móvil de 70 y 200 sesiones se confirmaría con más fuerza y ojo porque aquí podría poner incluso en riesgo la zona de los 3,80 mientras no pierda la zona de las medias móviles, como decimos, podría mantenerse al alza y romper esa divergencia. Lo que no me acaba de gustar tampoco en el gráfico, la situación que se encuentra ahora mismo, esa ruptura a la baja del MAC, es decir, esa señal de venta que podemos estar viendo ahora mismo, que nos indicaría que quizás podríamos ver correcciones mayores. Todavía tiene un poquito de movimiento hasta la zona de las dos medias móviles, fijaros que sería de un 3%, por lo tanto sí que es verdad que podría caer un poquito más y a ver si, como decimos, se mantiene sobre esas zonas de la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Vamos a continuar con Global Dominion, una de las acciones que también lo ha hecho muy bien desde que comenzó el año. Ya veíamos como muchas acciones desde noviembre u octubre veíamos subidas importantes, pero luego ha habido otras que en enero han vivido un rally espectacular. Parece que siguen en ese rally de Navidad todavía. Y ahora, ¿dónde nos encontramos? Pues fijaros que ahora mismo nos encontramos en el techo de cuando comenzó esa caída tan importante a mediados de agosto. Ha vuelto hasta esta zona y ahora hemos visto una corrección importante en la sesión del jueves y el viernes ha mantenido prácticamente lateral. Fijaros cómo ha conseguido superar esa media móvil de 200 sesiones que venía actuando anteriormente como resistencia y la clave estará ahora que si llega la corrección más importante, que es probable que acabe llegando, pues que al llegar hasta esa media móvil de 200 sesiones, anteriormente era una resistencia, ahora actúe como soporte. Esto sería muy buena señal. Quizás cambiaría un poquito la tónica de esa tendencia bajista y podríamos empezar a hablar de una tendencia alcista si vemos que desde esta zona se mantiene y continúa al alza y marca nuevos máximos crecientes en el gráfico. Fijaros como el MAC ahora estaría también muy cerquita de la señal de venta, el RSI hasta una zona de sobrecompra, es probable que acabe corrigiendo con más fuerza, pero como decimos, podría ser totalmente una corrección sana hasta esas media móvil de 270 sesiones. Aquí estará la clave, la zona de 3,75, 3,74. Si se mantiene sobre esta zona sería muy buena señal y podría, como decimos, mantenerse al alza y buscar quizás el siguiente objetivo que tendría alrededor de los 4,30. Ahora podríamos pensar que se va a mantener al alza, irse hasta los 4,30. Pues no hay que descartar nada, evidentemente. Pero si ahora viéramos un nuevo impulso para llegar hasta la zona de 4,30, debería venir acompañado con muchísimo volumen para mantenerse sobre la sobrecompra en el RSI y tener todavía un recorrido de prácticamente casi un 8% hasta la zona de los 4,30. Por lo tanto, quizás lo más probable ahora mismo es que veamos esa corrección hasta la media 200 y si luego entra volumen volvamos a rebotar con bastante fuerza.
La cotización de Grifols B. Hemos analizado esta semana Grifols y, como decíamos, la situación es muy parecida. La analizamos después de ver esta pedazo subida y nos indicaba que después del aumento del volumen y que había cerrado prácticamente en máximos, que podría mantenerse al alza en las siguientes sesiones. En el caso de Grifols B, el objetivo de esta subida, fijaros que podría estar, vamos a ponerla aquí, alrededor de los 9,47, porque sería la siguiente zona que tendría de resistencia y anteriormente de soporte. Fijaros cómo la subida que veíamos el jueves se frenaba en la anterior zona que teníamos aquí en los 9,12 y ahora al mantenerse al alza pues vemos que se abre ese recorrido hasta la zona de los 9,47. Cuidado porque está ya en zona de sobrecompra. Sí que es verdad que el volumen se mantiene al alza, sí que es verdad que ha cerrado en máximos, por lo tanto, ¿qué nos indica? Quizás podría tener un mayor impulso todavía hasta esa zona de los 9,47, 9,50 y aquí ver una corrección. ¿Y dónde estará la clave de esa corrección? Pues va a estar en que si ahora corregimos no pierda la media móvil de 200 sesiones. Si consigue mantenerse sobre ella, pues sin duda podría dar continuidad a la tendencia alcista, confirmarla más aún después de la subida que hemos visto ahora, que es una señal clarísimamente de ruptura al alza, y poner el objetivo ya en la siguiente zona de los 10,30. Fijaros, la zona de aquí. Hay que tener en cuenta, lo comentábamos también esta semana, estamos viendo muchas acciones marcando rupturas clarísimas de zonas de resistencia que podríamos estar ya hablando de una nueva tendencia alcista. Pero hay que valorar también la idea, fijaros, de que ahora si después de romper la media móvil de 200 sesiones, en este caso, no consigue mantenerse sobre ella, cuidado porque podría haber sido una trampa alcista y ver una caída posterior bastante más fuerte y aquí haber dejado atrapados a los inversores. Lo venimos comentando en muchos vídeos, es una opción que debemos valorar, uno de los escenarios, así que, como decimos, zona clave en el momento que veamos la corrección, la media móvil de 200 sesiones. Si vemos que se apoya sobre ella y vuelve a tirar al alza, pues cuidado porque, como decimos, podría marcarnos máximos crecientes en el gráfico. La siguiente de las acciones es Laboratorio Rovi y fijaros, aquí que tenemos la misma situación, la media 70 sesiones ha actuado durante toda la caída como resistencia y ahora vemos que la ha superado, pero se ha frenado justo por encima de ella. ¿Dónde? Pues fijaros que se ha quedado muy cerquita de esos máximos que veíamos en noviembre, antes de comenzar esa caída tan fuerte que veíamos. Por lo tanto, ahora aquí es donde podríamos señalar, como decíamos con Grifols, esa zona como posible zona trampa de esa ruptura al alza de la media de 70 sesiones. ¿Qué es lo que no me acaba de convencer de lo que hemos visto sobre todo al final de esta semana? Pues fijaros que la subida que veíamos la semana anterior, el volumen era muy alto, era creciente y ahora el volumen no ha sido para nada parecido a lo que veíamos antes. Es decir, cuidado porque está notando la debilidad. Es decir, aquí podríamos ver una corrección más importante. Como tiene muy poquito margen hasta la media móvil de 70 sesiones, yo situaría quizás la zona objetivo en una posible corrección alrededor de los 38 euros. Es decir, no habría que descartar que cayese hasta esta zona, hacer pensar que pierde la media de 70 y aquí mantenernos al alza. Por lo tanto, yo, si estuviera operando con Laboratorio Rovi, pues quizás buscaría ese soporte en la zona de los 38,02. Quizás pondría el stop loss aquí en esta zona, porque si le pierde, sí que es verdad que ya entraría en el siguiente movimiento lateral. Fijaros, hasta la zona de los 35,50 y podría caer hasta esta zona. Mientras se mantenga sobre los 38, no habría que descartar, como decimos, una corrección hasta esta zona y buscar un nuevo impulso al alza para romper la zona actual de resistencia e irse a buscar esa media móvil de 200 sesiones que además coincidiría en esta zona que podría tener aquí de resistencia y de soporte anterior. La cotización de Prosegur, pues también hemos visto una subida espectacular. La comentábamos cuando veíamos esa ruptura de la media 200 sesiones, que la consideraba como soporte y volvía a repuntar con bastante fuerza y decíamos que pintaba bastante bien el movimiento que estaba haciendo, porque anteriormente la media 200 había funcionado muy bien en el gráfico y ahora al superarla, al igual que la media de 70 sesiones, pues nos daba señales de que esto podría mantenerse al alza. Y ahora vemos cómo la euforia es absoluta en la cotización de Prosegur. Ahora es el problema que tenemos en muchas acciones, que lo han hecho muy bien, y ahora estamos viviendo sesiones que son de total euforia y la euforia al final se acaba corrigiendo. El problema es ver hasta dónde se corrige esa euforia. Si simplemente es una corrección para continuar al alza, estupendo, pero como en la caída que veamos ahora no se mantenga sobre zonas clave de soporte, puede que la corrección acabe siendo una nueva caída muy importante y rompa la tendencia alcista que venimos viendo desde septiembre. Vamos a localizar las zonas clave en Prosegur.
Ahora hemos visto cómo ha superado esa zona de los 2,11, que es una zona que situábamos de resistencia. Fijaros como el volumen en la sesión del viernes fue más bajito que el que veíamos anteriormente, pero no habría que descartar ese último impulso hasta la siguiente zona clave que tiene los 2,29. Fijaros que estaría ya dentro de este nuevo tramo, este nuevo rango de movimiento. Fijaros que desde la zona de los 1,97 no tiene una zona importante ahora mismo de soporte, por lo tanto si viéramos una corrección no habría que descartar que perdiese la zona de los 2,10 y buscase la zona de los 1,96. Quizás se encontraría en esta zona con la media de 70 sesiones, que va a ser totalmente clave que la respete. Es decir, si no es una corrección hasta la media 70 y vemos que vuelve a repuntar, pues ojito porque podría continuar con esa tendencia alcista en el gráfico. Así que la clave, en caso de Prosegur, cuando llegue la corrección, ahora mismo, antes o después, acabará llegando a corrección en muchos de estos valores. La clave va a estar cuando llegue esa corrección, en el caso Prosegur, que se mantenga sobre la media de 70 para poder mantenernos al alza posteriormente y sobre todo que venga acompañado con volumen. Fijaros la gran sobrecompra que estamos viendo en Prosegur. Esto evidentemente acabará produciendo una corrección que esperemos que se mantenga sobre la media 70 para poder continuar mantenernos al alza. Si pierde la media 70, pues ya cuidado porque pondría en riesgo la actual tendencia alcista y podríais a buscar el siguiente objetivo en la zona de los 1,85, pero la tendencia alcista podría quedar ya bastante dañada. La penúltima de las acciones es Unicredit y al igual que estamos viendo con prácticamente todo el sector bancario europeo, pues la subida ha sido espectacular. Fijaros, la sesión del martes la subida fue del 12% y luego no es que haya corregido, es que se ha mantenido en la parte alta de la subida, incluso un poquito por encima. Como vemos, la sobrecompra es absolutamente extrema y antes o después tendrá que corregir. Vamos a buscar el gráfico semanal para buscar alguna referencia, porque fijaros que está en precios que no veíamos desde el año 2016, que esto para un banco ya os digo que es bastante. Y si nos fijamos ahora, vemos como la única zona que podemos señalar ahora clara de resistencia podría estar alrededor, poquito por debajo de esos 20 euros, es decir, todavía le podría quedar tramo al alza hasta esa zona. Si volvemos al gráfico diario, como decimos, podría llegar incluso hasta la zona de los 20 euros, pero la sobrecompra que nos indica al ser tan extrema que al final puede corregir. ¿Hasta dónde podríamos buscar la corrección? Pues fijaros que puede irse a tapar el hueco que dejábamos abierto durante esta sesión. Por lo tanto, es la zona que deberíamos vigilar ahora mismo en caso de corregir, que no pierda esa zona de los 16,22. Está muy lejos de la media móvil de 70 sesiones, incluso podría frenarse en la banda media de Bollinger, la cotización en caso de ver una corrección antes de llegar a la media 70 porque está lejísimos de la zona actual. Si pierde esta zona del gap, pues sí que es verdad que podríais a buscar la siguiente zona de soporte alrededor de los 14,55, donde ya sí que podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Lo que parece importante es ver esa corrección. No se sabe hasta qué punto nos podemos mantener al alza hasta que no veamos una corrección y vaya formando esos dientes de sierra, porque esto pasa mucho con los chicharros. Vemos subidas espectaculares de un 100% o un 50% en una semana y luego en el momento que corrigen pierden todo de golpe. ¿Por qué? Porque no han ido consolidando esa subida. Ese es el problema de muchas acciones, sobre todo ahora del sector bancario, que estamos viendo que están subiendo totalmente como un cohete, es decir, sin tomarse paraditas en el descanso, que se consolida, se forman soportes importantes y luego en el caso de una corrección es ese apoyo para mantenerse al alza. La siguiente de las acciones es Marathon Digital. Ahora habréis visto que han aparecido 3 acciones más de golpe y es que es la segunda parte que grabo de la sugerencia, no lo grabo todo seguido porque la primera parte la grabo el viernes y ya el sábado cuando ha cerrado Estados Unidos analizo las acciones de Estados Unidos y en este tiempo pues me habéis pedido 3 acciones más y son las que he añadido ahora. Bien, vamos a seguir con Marathon Digital. ¿Y qué podemos ver ahora mismo? Pues quiero que os fijéis en estos movimientos que hemos visto en el gráfico durante los últimos meses. Fijaros, este último de aquí. Fijaros, este último de aquí y el que estaríamos viendo ahora mismo. ¿Y por qué quiero que os fijéis en estos 4 movimientos? Porque, como podéis ver, cada vez que su cotización ha superado la media móvil de 70 sesiones y no ha conseguido mantenerse sobre ella y ver un nuevo impulso al alza, la ha acabado perdiendo
y hemos visto caídas importantes. Fijaros aquí, fijaros aquí, fijaros aquí también. Es decir, ahora hemos visto que se ha mantenido por encima y empezamos a ver una corrección por debajo de la media móvil de 70 sesiones, que es verdad que podría mantenerse esta semana en esa zona y luego repuntar de nuevo, pero ahora es una zona bastante peligrosa. ¿Por qué? Pues porque hasta que no veamos desde la zona actual un nuevo impulso por encima de los máximos que veíamos en enero, no tendremos nuevos máximos crecientes y no se rompería la tendencia que veníamos viendo en estos tres movimientos. Si ahora se mantiene por debajo de la media 70, ¿qué podríamos esperar? Pues fijaros que una continuidad bajista en el gráfico, al igual que veíamos en las ocasiones anteriores. Por lo tanto, zona muy complicada ahora mismo. Veíamos que el volumen ha sido altísimo en esta última subida, así que algo nos quiere decir todo esto. Ya sí que es verdad que las últimas sesiones, de la última semana, ha sido más bajito el volumen, pero cuidado porque el volumen aquí fue muy fuerte, que nos indica que ha entrado con mucha fuerza la demanda. A ver si ahora consigue mantener sobre la media 70 y vemos un nuevo impulso al alza, que quizás podría llegar hasta la media móvil de 200 sesiones, sería muy buena señal en el gráfico. Luego, posteriormente, debería formar nuevos dientes de sierra para superar esa media de 200, pero la tendencia alcista la tendríamos bastante clara en el gráfico. Pero como decimos ahora, la situación es bastante complicada. La siguiente de las acciones también en Estados Unidos, pues la verdad que es la típica acción que vio su boom a finales de 2021, cuando veíamos los meme stocks ahí subiendo con muchísima fuerza, unas revalorizaciones brutales. Fijaros, en este caso, la revalorización que tuvo un 334% en apenas un mes, una burrada. Y ahora, pues hemos visto clarísimamente una tendencia bajista. ¿Volverá a pasar lo mismo? Pues evidentemente no lo podemos saber. ¿Dónde podría estar el objetivo si vuelve a pasar lo mismo? Pues fijaros que aquí tenemos una clarísima zona de resistencia, los 48, que está lejísimos de la zona actual, pero ahora mismo, cuando hemos visto repuntes fuertes, hemos visto que se choca contra la media de 70 sesiones y vuelve a corregir. Analizar este tipo de acciones es muy complicado, es meramente especulativo. Hay veces que es como echar la lotería, lo más probable es que no te toque, pues si te toca el premio es muy gordo, pero simplemente es eso, es muy complicado. Fijaros como aquí también tendríamos esta zona de resistencia a valorar en el caso de que tuviéramos un repunte, pero ahora mismo fijaros que las velas son muy planas y se pueden sacar muy pocas conclusiones, parece muy plana, pero fijaros que el movimiento que tuvo el viernes, por ejemplo, fue de un 7%. Por lo tanto, muy complicado analizar este tipo de acciones. Si vuela, pues ¿qué debemos hacer? Pues valorar esas zonas clave. Tenemos la primera a los 4.11, podemos tener la siguiente los 7.60, pero fijaros que serían revalorizaciones ya espectaculares. Es lo único que podemos marcar, claro, ahora mismo en el gráfico. Quizás la más cercana podría estar en la zona de los 2 euros, pero está prácticamente encima. Si la supera, pues se abriría ese margen hasta los 4 euros. Supera los 4 euros, se abriría ese margen hasta los 7.60. Es con lo único que podemos jugar con este tipo de acciones, pero son muy peligrosas, te pueden dejar mucho tiempo atrapado, aunque seguro que muchos de vosotros conoceréis gente que ha ganado muchísimo dinero con estas acciones, pero nos habrán contado también que seguro que en otras 15 o 20 habrán acabado perdiendo bastante dinero. La penúltima de las acciones que nos ha llegado recientemente es APP Plus. Y fijaros que se ha frenado en una zona que clarísimamente estaremos marcando de resistencia alrededor de los 7,15. La ha superado esta semana y el viernes vimos una pequeña corrección. Ya parecía que se frenaba esa fuerte subida que veníamos viendo durante los últimos meses. Fue una simple corrección de un 0,42, pero ya es una vela que nos hace pensar de si nos mantendremos al alza. ¿Cuál sería a lo mejor ahora mismo? Mi opinión, que nos mantuviésemos un poquito más al alza para buscar posteriormente un recorrido hasta la zona actual. Es decir, aquí tenemos la siguiente zona de resistencia, los 7,55. Es decir, la clave ahora sería que ya que ha superado esta zona, se fuera hasta los 7,55, ver una corrección para consolidar la subida hasta la anterior zona de resistencia, la de soporte, y a partir de aquí seguir marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. Si pierde esta zona, pues mucho cuidado porque podríamos ver una corrección importante hasta la siguiente zona clave alrededor de los 6,75, es decir, sería una caída bastante importante en la que nos podemos encontrar con la media 70 sesiones. Aquí vemos cómo podría haber actuado como soporte y ahora podría actuar también como soporte. Yo creo que mientras se mantenga sobre la zona del 6,75 podríamos tener una perspectiva alcista en el medio largo plazo, pero si la pierde, pues ya mucho cuidado porque podríamos ver caídas de nuevo muy fuertes y volver a esa tendencia bajista que veníamos viendo desde principios de 2022. Y la última de las acciones y que ha volado en el gráfico es CIE Automotive. Y fijaros que ahora mismo se ha frenado, bueno, no se ha frenado todavía, pero ha llegado hasta esos máximos históricos del 2022.
18 en la zona de los 28,80, 29 euros aproximadamente. De hecho, fijaros cómo ha cerrado por encima de esos máximos históricos. Si vamos al gráfico diario, pues vemos que ha sido una subida totalmente vertical y que antes o después llegará esa corrección. Zonas claves de soporte si vemos esa corrección. La primera, los 27,50. Vamos a ver si tiene divergencia y fijaros que no tendría divergencia entre las dos últimas subidas. Por lo tanto, ahora posible corrección hasta la zona de los 27,50. Si corrige hasta ella y vuelve a tirar para el alza, pues no habría ningún problema y podríamos ir marcando nuevos máximos históricos en el gráfico. Si pierde esta zona, pues cuidado porque la corrección sería más fuerte. Nos podríamos ir a buscar la zona de los 25,60, 25,50 aproximadamente, buscar la media móvil de 70 sesiones y aquí ya sería un momento bastante crítico porque si pierde la zona de los 25,60 quizás abriría de nuevo el rango lateral que veníamos viendo entre los 25,60 y los 21,20. Sería una zona ya mucho más importante y las caídas podrían ser muy fuertes. Por lo tanto, mientras veamos una corrección que no perfore los 25,60, podríamos pensar que la tendencia a medio y largo plazo es alcista, pero si la pierde, cuidado porque se abriría ese rango de movimiento bajista y ya se complicaría evidentemente la tendencia alcista que veníamos viendo desde abril aproximadamente de 2022. Bien, pues vamos a continuar con la lista top internacional. Vamos a analizar 5 acciones esta semana, como todas las semanas, y las 5 acciones que he elegido esta semana, como veis, son 4 de las FANG y Microsoft. Ya hicimos algo parecido hace unas semanas y me parecía muy interesante de nuevo volver a analizar estas 5 acciones porque se encuentran en zonas muy importantes ya esta semana después del repunte que hemos visto. Han alcanzado todas ellas zonas clarísimas de resistencia y a partir de ellas el viernes hemos visto cómo han empezado a corregir, lo que podría anticipar una corrección. Y si estas 5 acciones corrigen con fuerza, ya sabéis lo que va a hacer el mercado, corregir con fuerza. La misma mentalidad que teníamos el pasado año, a principios de 2022 o fue a finales de 2021, cuando analizábamos las FANG y decíamos que puede que lo que hiciesen estas acciones fuera lo que acabase haciendo el mercado y finalmente fue así. Por eso hoy creo que es muy importante que las volvamos a analizar. Vamos a comenzar con la primera, que es Alphabet, y fijaros el fortísimo repunte que hemos visto esta semana y ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones, mismo punto que llegó en agosto. Y fijaros la importancia de la media móvil de 70 sesiones en toda la tendencia alcista, ya que había actuado como soporte. Por lo tanto, ahora ya ha llegado hasta la zona de la media 70 sesiones, que apuntaría a que quizás podríamos ver una corrección y que la subida que veníamos viendo desde principios de enero, cuando comenzó el rebote, podría estar llegando a su fin. La clave ahora para todos aquellos que piensan que nos podemos mantener al alza, pues sería que si vemos una corrección se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia, ahora actúe como soporte y volvamos a mantenernos al alza y así que supere la media de 70 sesiones de nuevo y continúe alcista su cotización. Si por el contrario vemos que pierde la media de 200, cuidado porque podría dar continuidad a la tendencia bajista. La siguiente de las acciones es Amazon y parece que en el gráfico semanal no habría alcanzado ninguna zona clave, pero fijaros que si nos vamos al gráfico diario vemos que en el repunte que vimos el jueves, hay que tener en cuenta que Amazon, Alphabet y Apple presentaron resultados el jueves a final de la sesión y durante la sesión antes de que presentaran resultados ya se estaba descontando que los resultados iban a ser buenísimos y veíamos subidas espectaculares. Fijaros, en Amazon veíamos una subida del 7% antes de resultados. ¿Qué acabó pasando? Los resultados no fueron buenos, al igual que con Alphabet y con Apple, y al final el viernes vimos una caída en la que perdió lo que había ganado el jueves y más. Fijaros que la caída del viernes fue del 8,43%, dejando ahí arriba esta vela. ¿Y dónde se chocó el jueves? En la media móvil de 200 sesiones, que ya había actuado anteriormente como resistencia en la tendencia bajista. Y la vela que dejó el viernes fue feísima y lo que nos indica es que podríamos ahora ver una corrección. ¿A dónde? Pues es probable que dando continuidad a esa clara tendencia bajista y puede que el rebote haya llegado a su fin ahora mismo en el gráfico. Recordar que veníamos de una divergencia, de ahí el fuerte impulso que ahora mismo podríamos haber visto, pero ahora puede que demos continuidad a esa tendencia bajista en el gráfico. La siguiente de las acciones es Apple. Y en este caso vamos a situar, para que os fijéis, el cierre del viernes. Y fijaros que es una zona que había actuado como resistencia, como soporte, como resistencia de nuevo en octubre y ha vuelto hasta esta zona. Si nos fijamos en el gráfico diario,
Pues fijaros que en el caso de Apple, aunque también descontaba una subida muy fuerte el jueves y los resultados no fueron buenos, se mantuvo muy bien al alza la sesión del viernes, pero sí que es verdad que al final de la sesión corrigió bastante, ya una subida espectacular y la subida acabó siendo un poquito más tímida, alcanzándose o cerrando en esa zona clarísima de resistencia, fijaros. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar? Pues que ahora podríamos llegar a ver una corrección en un primer momento para cerrar el gap que dejó abierto en la sesión del jueves y cuidado porque si pierde de nuevo la media de 200 sesiones os podría dar continuidad también a las caídas. En esta zona de aquí estará la clave para ver si podremos mantenernos al alza. La siguiente de las acciones es Meta. Y fijaros también, es que lo están haciendo muy bien las medias de 70 y 200 sesiones en los gráficos de estas 5 acciones y cuando la analizamos la primera vez, a principios de 2022, basamos análisis técnico en estas medias móviles porque en toda la tendencia alcista habían funcionado muy bien como soporte, fijaros, tanto la media de 70 como la media de 200. Por lo tanto, ahora iban a funcionar muy bien como resistencia en el caso de estar dentro de una tendencia bajista en el gráfico y así está siendo. ¿Hasta dónde ha llegado el repunte que hemos visto esta semana? Pues fijaros, el cierre clavado en la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que la media de 70 sesiones está en los 186,82 y el cierre en 186,53, prácticamente en el mismo punto. Es decir, podríamos decir que se ha completado ese movimiento de rebote, ese pullback hasta la zona de la media de 70 sesiones y a partir de aquí podríamos dar continuidad de nuevo a las caídas. Teníamos una divergencia muy fuerte, de ahí que ahora hayamos visto un impulso muy importante, es decir, se han completado un momento podemos decir el movimiento alcista que tenemos en todas estas acciones. Quizás el cierre semanal hubiera sido en máximos, nos haría pensar que podríamos mantenernos hasta la media de 200 sesiones, pero fijaros también en Meta como el cierre del viernes fue muy feo, al igual que lo fue el del jueves. Parecía el viernes que nos íbamos a mantener al alza, pero el final de sesión acabó corrigiendo. Por lo tanto, mucho cuidado ahora. La analizábamos, creo que era esta semana, antes de los resultados. Comentábamos que desde esta zona de aquí, que era justo antes de presentar resultados, podíamos ver un impulso hasta la zona de los 183. Fijaros que es hasta donde se ha ido ahora. Y a partir de esta zona deberíamos ver una corrección, que es probable que es lo que acabemos viendo, una corrección hasta la media de 200 sesiones. Si aquí vemos que se mantiene al alza y vemos un nuevo repunte apoyado de volumen, podríamos irnos de nuevo a dar continuidad a la tendencia alcista. Pero si en esta zona de aquí no consigue mantenerse sobre ella, podríamos acabar viendo esa corrección más importante para dar por finalizada la buenísima tendencia alcista que venimos viendo desde octubre. Y la última de las acciones es Microsoft y de nuevo salta a la vista ese cierre justo en la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que ya se chocó contra ella en diciembre, fijaros cómo en ese primer rebote que tuvo la caída en agosto la superó, pero luego la volvió a perder. Y es que anteriormente, fijaros lo bien que había actuado la media de 70 sesiones. Sin ninguna duda, ahora va a actuar como resistencia en caso de una tendencia bajista y así lo estamos viendo. Ahora mismo es lo que apunta. Clara resistencia. El cierre semanal ha estado justo ahí, no ha conseguido cerrar claramente por encima. La próxima semana, si vemos que se mantiene al alza, pues ya deberíamos plantear quizás una corrección hasta la media de 70 sesiones para buscar un nuevo impulso al alza. Pero si ahora vemos una corrección, pues sería la consolidación de la media 70 como resistencia. Podríamos caer de nuevo hasta la media de 200 sesiones y cuidado porque después de este último impulso, este intento fallido de nuevo de superar la media de 70 sesiones, podría quedar bastante debilitada la demanda, la oferta podría entrar con ganas, perder la media de 200 y buscar continuidad a la baja. Vamos a ver Microsoft también en el diario y fijaros cómo también el viernes apuntaba muy bien la cotización cerca de esos máximos que veíamos el jueves, pero el cierre fue feísimo. Esta vela que dejó el viernes fue feísima, que nos apunta que en un primer momento debería corregir hasta la media de 200 sesiones. Si se mantiene, podríamos mantenernos al alza incluso la media de 70 sesiones, pero si pierde la zona de estas dos medias, pues evidentemente podría continuar con la tendencia bajista en el gráfico. Bueno, pues este era el gráfico que veíamos la semana pasada y que veíamos una clara tendencia alcista, marcando dientes de sierra, manteniéndose muy bien al alza después de unas caídas importantes y al final del gráfico veíamos unas caídas también importantes y nos preguntábamos si volvería a caer con fuerza, nos mantendríamos lateral o si rebotaría para dar continuidad a la subida. Así que vamos con el resultado porque como os comentaba la semana pasada os va a sorprender y lo podemos aplicar en muchas acciones ahora mismo. Bien, pues como podéis ver,
Esta acción era el Banco Santander y estamos hablando del periodo de mayo de 2018 a mayo de 2019. Quizás algunos ya sabréis lo que pasó al final, pero quiero que antes de dar el resultado analicemos la situación inicial. Venimos de unas caídas muy importantes, que luego se iban manteniendo unas caídas más paulatinas y ahora parecía que la tendencia se revertía y veíamos nuevos dientes de sierra al alza que apuntaba que al final conseguiríamos recuperar todo lo perdido hasta esa zona, fijaros, de los 4,60. Y bien, la clave estaba en la zona actual, la zona de la última vela que estamos viendo ahí. ¿Por qué? Pues porque es donde vemos que ha vuelto a esas media móviles de 70 y 200 sesiones, que anteriormente podía haber actuado como resistencia. Fijaros, la media 70, la media de 200 y ahora podría consolidarlas como soporte para ver ese nuevo impulso al alza. Y bien, si nos fijamos bien, la clave de este gráfico está prácticamente en las últimas 7-8 velas, la última parte de aquí. ¿Y por qué? Porque si nos fijamos en las correcciones que veíamos, el volumen, digamos, a una sesión con el volumen muy alto, pero luego al final el volumen no era demasiado alto la caída, volvíamos a repuntar, veíamos caídas sin apenas volumen, veíamos caídas sin apenas volumen, nos manteníamos al alza, veíamos caídas sin apenas volumen, y en esta última subida, que no marcaba nuevos máximos, fijaros en el gráfico, posteriormente que le acompañaba, fijaros en estas velas de aquí, el altísimo volumen que tenemos con las caídas. ¿Qué nos estaban diciendo aquí? Que la soltada estaba siendo espectacular, que la caída no era ni como esta, ni como esta, ni como esta. Era una caída diferente en el que se podría haber puesto punto y final a la tendencia alcista que veníamos viendo desde finales de 2018 hasta mayo de 2019. Y si vemos lo que pasó después, pues fijaros que acabó perdiendo todo lo ganado. Fijaros la caída que acompañó al valor desde mayo. En este punto de aquí vimos esas caídas más fuertes, volvió a recuperar hasta la media de 200, la consolidó como resistencia y volvió a caer. ¿Qué quiero que saquemos en conclusión del gráfico de esta semana de la acción sorpresa? Que el volumen, en algunas situaciones que parecen clarísimas de al alza, porque si obviamos el volumen parecería que nos vamos a mantener al alza, es muy pero que muy importante porque nos anticipa, aparte de ver esa corrección, que puede que la corrección sea más fuerte. Y quiero que si ahora vemos una corrección en los mercados, las próximas semanas, que lo llevamos diciendo, que va a acabar llegando la corrección, o esta semana después del cierre de Estados Unidos, cuando llegue esa corrección, para diferenciarla o quizás adelantarnos un poquito a saber si es una simple corrección o una vuelta de nuevo a la tendencia bajista, vamos a tener que analizar el volumen, porque cuando de verdad sea una vuelta a la tendencia bajista, os aseguro que el volumen va a ser espectacular, al igual que lo fue en este punto de aquí. Fijaros que al final dio continuidad a las caídas que veníamos viendo desde mayo de 2018. Por lo tanto, esto es importante, quiero que se nos quede grabado en la cabeza. El volumen, cuando veamos una corrección, nos va a decir si es una simple corrección o va a ser algo más importante. Y aquí está la acción sorpresa de esta semana. Es una acción que venimos viendo una tendencia alcista muy buena en el gráfico, pero ya vemos la segunda parte del gráfico cómo parece que esa tendencia alcista se revierte y empezamos a ver caída marcando nuevos máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Y aquí vamos a marcar, como siempre, tres opciones. La opción A va a ser que a partir del último mínimo que vemos en el gráfico vuelve a darse la vuelta y sigue marcando de nuevo máximos crecientes en el gráfico por encima de los que estamos viendo ahora mismo. La siguiente de las opciones es que vamos a ver un movimiento lateral entre la zona de 5,20 y los mínimos actuales. Y la tercera de las opciones es que después de perder esas medias móviles de 70 y de 200 sesiones, continuaremos con la caída volviendo a los mínimos que veíamos a principio del gráfico. Es decir, opción A, vuelta a máximos en el gráfico, opción B, movimiento lateral y opción C, caeremos de nuevo con mucha fuerza en el gráfico hasta los mínimos que veíamos al principio. Así que os leo en los comentarios del vídeo y ya sabéis, podéis dar vuestra opinión de lo que acabaría pasando. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy y antes de acabar quiero que pensemos algo que ahora mismo puede ser muy importante en lo que estamos viviendo en los mercados. Tenemos que tener en cuenta que venimos de una tendencia alcista de los mercados que rara vez se ha dado, un mercado alcista que ha durado desde 2009 hasta 2021, una subida espectacular
durante 12 años aproximadamente. Hemos visto correcciones, eso sí, como la que veíamos en 2015, hemos visto correcciones en 2018, veamos una corrección espectacular en 2020, pero lo que el mercado nos ha enseñado es que aunque veamos una corrección muy fuerte, como quizás la que hemos visto en 2022, no pasará nada y luego al final nos volveremos a recuperar y seguiremos marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. Hay que tener en cuenta que ahora mismo muchos de los inversores que están dentro del mercado se metieron en este mercado en el punto más bajo de 2020, cuando estábamos en casa y empezábamos a escuchar pues todo esto de las meme stocks y todas estas acciones que luego al final vimos que volaron en el gráfico y se metieron a operar con cualquiera de estas acciones. También fue con Apple, con Amazon, y volaban en el gráfico y ganaban muchísimo dinero. ¿Y ellos por qué se metieron ahí? Porque han vivido una caída muy importante de las bolsas. Puede que hasta ese momento ni conocieran lo que era el mercado de valores. Ahí se metieron, vieron unas subidas muy importantes y ahora se habrían comido una caída espectacular. Pero en su cabeza, en el recorrido que tienen, lo que han aprendido del mercado, es que podrían estar en el mismo punto que han estado en el mismo punto hace 3-4 meses que estaban cuando compraron en 2020 y que el resultado de todo esto va a acabar siendo que volveremos a recuperar todo lo perdido durante el 2021 y nos mantendremos al alza. De ahí que estos inversores ahora estén confiados en que aquí no va a pasar nada y nos mantengamos al alza porque no han experimentado una verdadera corrección, un mercado bajista de verdad donde se llega a vivir pánico y barre a prácticamente todos los inversores que están dentro. Por lo tanto, puede que este 2022 puede que nos haya enseñado muy poco, incluso más que habernos enseñado, puede que nos haya puesto la gran trampa para pensar que va a pasar lo mismo que pasaba en esos años anteriores cuando veíamos correcciones muy importantes, nos subíamos al carro y en un año o dos estábamos en máximos históricos de nuevo y ganábamos mucho dinero, y puede que esta extrema confianza por lo que hemos visto durante los 12 años sea la gran trampa para quedar totalmente atrapados cuando veamos un pánico en los mercados por algo que quizás no nos esperamos y que no nos dé tiempo a salir vivos de él. Por eso, cuando yo he comentado a lo mejor en algún vídeo donde creo que estarán los mínimos en los mercados, lo vemos a la lista top internacional. Por cierto, esta semana no he comentado dónde estaban los mínimos, pero bueno, están bastante lejos de la zona actual. Pues pienso que la mayoría de las acciones van a acabar perdiendo los mínimos que veíamos en 2020. ¿Por qué? Pues porque es en ese punto donde entraron muchos inversores que, para que aprendan de verdad, porque en los mercados se acaba aprendiendo de una forma u otra, por lo menos eso es lo que debería pasar, deben perder esos mínimos. Esa gente que compró ahí entrar en pérdidas, probablemente por primera vez desde que compraron. En ese momento se pondrán nerviosos y puede que haya ese gran pánico en los mercados. Mientras tanto, aunque haya habido una corrección espectacular, ahora muchos de todos estos inversores seguirán manteniendo ganancias, aún en el punto más bajo que veíamos entre octubre y noviembre en algunas acciones. Por lo tanto, ahí lo dejo, sacar vuestras propias conclusiones y vosotros también evidentemente tendréis vuestra propia opinión. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Las órdenes de compra y de venta las tenéis que dar vosotros y vosotros sois los que tenéis que decidir cuándo comprar y cuándo vender. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Nos veremos mañana de nuevo con 3 nuevos análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.